Hola, estamos presentando en este 10º foro de investigación en las ciencias matemáticas aplicadas a las ciencias sociales, reflexiones sobre la educación y matemáticas. En este caso, un servidor, Martín Hernández Hernández, y José Luis Zarazúa Vilchis, amigo y colega, ambos de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Azcapotzalco, Departamento de Administración. Lo que vamos a presentar a continuación es la resolución del problema primer dual mediante la herramienta Solver, Tercel. Y bueno, ¿esto de dónde surge? Generalmente en las carreras de administración e ingeniería industrial, en nuestra unidad Azcapotzalco, en la UAM Azcapotzalco, se dan las materias de investigación de operaciones 1 y 2. Esta es una de las primeros temas, más bien es el primer tema que se ve es programación lineal. Entonces, dentro de la programación lineal, nosotros vemos tres subtemas. Uno de ellos es el método gráfico, en donde tenemos dos variables, x1, x2. Estas variables son tomadas de decisión. Y lo que nosotros hacemos es, principalmente, en la programación lineal tenemos una función objetivo. Esta función objetivo está sujeta a restricciones. Y lo que nosotros esperamos como valor de solución, nuestras variables de decisión, estas siempre deben ser positivas o en su caso cero. Muy bien. Luego, pues cuando el número de variables empieza a crecer, entonces ahora lo que tenemos es que ya por el método gráfico no podemos resolverla porque son más de dos variables, pueden ser tres, cuatro o inclusive hasta cinco. Entonces, en este caso, ocupamos un método ideado por George Dancing, es el método simplex, en donde vamos a tratar la programación lineal eh, siempre y cuando los signos de la restricción sean menores iguales a menor o igual a una serie de constantes que nosotros previamente hemos formulado. Pero este sería un segundo caso. Un tercer caso en la programación lineal es que nos vamos a enfrentar es que con nuestra programación lineal en las restricciones tengamos un mayor, un menor o un igual, como es el caso siguiente. Entonces, pues en la laminilla nosotros vemos que vamos a maximizar a nuestra función objetivo llamada z, y en este caso, pues z está compuesta eh, por dos variables de decisión, x1 y x2. Entonces aquí conocemos, por ejemplo, la cantidad. Pues esto es un ejemplo para reducir el consumo de combustible. Entonces nosotros sabemos que esta variable 15 que multiplica x1 más 2x2 es lo que debemos reducir. Lo que no sabemos es qué cantidad. Entonces lo vamos a representar por estas variables de decisión. Bien, pues esta está sujeta a estas restricciones. Dice que x1 más x2 tiene que ser mayor o igual a 3. Luego, la diferencia de 2x1 menos 4x2 tiene que ser menor o igual a 5. Y aquí viene una más, una tercera restricción, que la suma de 3x1, 3 veces x1 más x2 es igual a 4. Y luego nos dice que las soluciones que nosotros pues vamos a esperar, pues son que ambas sean positivas o cero. Ahora, aquí tenemos una dificultad para resolver el programa en forma manual, porque si ustedes ven, aquí tenemos una restricción, la primera que apunta hacia la derecha, la siguiente es menor o igual, apunta hacia la izquierda, y luego tenemos una igualdad. Entonces, es satisfacer este sistema
pues esta restricciones no es tan trivial como pareciese cuando solamente apuntan hacia la izquierda o apuntan hacia la derecha. Entonces, para eso lo que se hace es que nosotros, de acuerdo a la literatura, podríamos aplicar un método simplex, que es un método algebraico, pero modificado. Es decir, para este caso existen dos. Uno sería resolverlo por dos fases, es decir, resolver dos veces el método simplex. eh, y pues a nuestros alumnos, una vez que ven esta primera vez, no están tan familiarizados, pues resulta un poco complejo. La otra es ocupar ese es el método de las dos fases. La otra es llamado el método de la gran M. En este caso vamos a tener una variable muy, muy, muy grande y los vamos a ir aproximando siempre y cuando hay una convergencia y el sistema converja a una determinada solución. Pero existe otro método que se marca en la literatura. En este caso, lo que vamos a hacer es que vamos a hacer una transformación lineal. Es decir, yo tengo un problema en donde en mi programación lineal quiero hacer una minimización, pero las restricciones son complejas de resolver. Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a irnos a esa transformación lineal y le vamos a llamar el problema dual. Lo que vamos a hacer con ese problema dual es que vamos a encontrar una serie de restricciones que les vamos a llamar Y1, Y2, Y3, dependiendo del número de que nos salgan, pero esa maximización va a ser el mínimo de esta función objetivo. Bueno, entonces, de acuerdo a la literatura, lo que nos dice, cuando nosotros tenemos una igualdad, vamos a crear una variable ficticia que le vamos a llamar x1 más una serie de términos, o bien puedo tomar una variable x2 más una serie de términos y voy a hacer una sustitución adecuada. Ahora aquí vemos que esta suma de variables está cediendo a 3. Lo que vamos a hacer es que vamos a proponer una variable de tal suerte que restando me vaya a dar una igualdad. Luego, estas dos, esta sustracción de variables, voy a sumarle una entidad de tal suerte que me haga, yo lo que quiero es que todo esto sea igual a 5. Entonces, y esto es menor a 5. Entonces voy a sumarle esta identidad para que dé la suerte que sea exactamente 5. Entonces a mi variable, perdón, a mi función objetivo, lo que voy a hacer es que voy a ir agregando ceros. Esto es por fin de la construcción. Entonces, lo que vemos aquí es precisamente nosotros escogimos pues x1 y x1 va a ser igual a estos términos x1 más menos x1 menos. Podría haber sido la otra. Y lo que vamos a hacer en la construcción anterior es que en x1 solamente sustituimos la función. Esta x2 se queda tal cual. Y luego en esta voy a restarle esta variable que le vamos a llamar x3. Vamos en orden: x1, x2, x3, x4, hasta el número de variables. Después en la siguiente vamos a hacer la misma sustitución y vamos a multiplicar, hacemos el álgebra por 2. Y después a esta solución le voy a sumar una función de tal suerte que me equilibre esta restricción. Ahora, como pueden ver, ya no son desigualdades, sino ahora lo estoy escribiendo en forma de ecuación. Y en esta última, donde yo tenía igual, como no hay ningún signo, simplemente lo dejo. Y estos ceros que vamos agregando es precisamente por la razón de que queremos encontrar aquí una variable. Es decir, aquí estos coeficientes me van a formar mi variable, mi función objetivo, pero va a estar en términos de W. Y en este caso, las variables que van a aparecer son estas tres: Y1, Y2 y Y3. Muy bien. Entonces,
el programa dual ya lo podemos reescribir. Esto lo escribimos de los coeficientes multiplicando cada uno por las variables nuevas que me van a transformar. Y luego, para poder formar estas restricciones, lo único que hicimos es que fuimos tomando cada una de las columnas y fuimos tomando los signos. Ahora bien, como en el programa original nosotros teníamos una minimización, entonces todos los signos que vamos a tener aquí van a ser menor o igual, menor o igual. Aquí en esta parte lo reescribimos de esta forma, precisamente porque los signos que tendremos en esta recesión 3, aquí tendremos una más, sin embargo estos tendrían los signos cambiados, entonces aquí estamos ocupando la definición de valor absoluto, aquí nos faltaron escribir las barras. Y ahora bien, vean que las variables de decisión que pertenecen al programa dual, una de ellas es negativa, la siguiente es positiva. Entonces, en este caso, no sabemos cómo son. Entonces, precisamente nuestras tres variables y1, y2 y y3 decimos que son irrestrictas. Esto ya es mucho más fácil porque los estudiantes conocen este método, este es el método que están más familiarizados. Lo que nosotros hacemos es en dónde empieza el momento del ser. Pues una vez que tenemos nuestra construcción, el ser tiene una herramienta que se llama Solver, que esta herramienta la podemos usar de la siguiente manera. Y aquí lo vamos a probar. Por ejemplo, en el programa primal, nosotros tenemos dos variables de decisión, 15x1, 2x2. Y luego aquí estos coeficientes corresponden tanto a x1 como a x2. Al reproducir, al ejecutar la herramienta, me dice que mi función objetivo es 27. Esto está haciéndolo con la herramienta de Solver, que no tiene ningún programa para poder resolver distintos signos. Sin embargo, cuando nosotros probamos nuestro método, o el método que se ocupa en la literatura, vemos que aumentó el número de restricciones. Y sin embargo, ese número de restricciones, al resolverlo, vemos que la maximización de nuestro programa dual por este resuelto es justamente 27. Y si ustedes ven este número 27, que está en color azul, es en este caso es la maximización del programa dual. Sin embargo, este mismo 27 es el mínimo del programa primal, es decir, de la programación lineal. Entonces, con esto hicimos una buena aproximación. Sin embargo, nosotros también nos dimos a la tarea, pues, de probar otro programa, pues, que está en la red, es un programa comercial, es QM para Windows, versión 4, me parece que hay una más, la versión 6. Y aquí lo que hacemos es que nuevamente tenemos nuestro programa primal, y esto lo escribimos tal y como estaban anteriormente en la discusión. Aquí podemos cambiar los signos y como podemos ver, tenemos en la regla de la derecha, tenemos nuestros números y aquí tenemos la dualidad. Si ustedes revisan, nos dan exactamente los mismos resultados. Entonces, con eso, pues estamos probando que efectivamente el método funciona y que esta herramienta, que es la programación lineal que corresponde a investigación de operaciones, pues les facilita muchísimo el trabajo a los estudiantes de ambas carreras de la licenciatura en administración y a ingeniería industrial, y también en las carreras por ejemplo, de posgrado, en maestría en administración de negocios. Uno de los primeros cursos que corresponden a la currícula es precisamente de investigación de operaciones. Bueno, ¿cuáles son las conclusiones que tenemos? Pues son el uso del CEL en la enseñanza de investigación de operaciones facilita el trabajo de cálculo una vez que el estudiante conoce el procedimiento de obtener la solución de la función de objetivo y puede tomar la decisión adecuada para la asignación de recursos basada en un método cuantitativo, que es el objetivo principal. Además, este método fue
fue confrontada contra un software comercial y se obtuvo los mismos resultados. Anteriormente se ocupaba el software Tora. Sin embargo, por problemas técnicos, bueno, los sistemas operativos ya, bueno, de Windows ya no son compatibles. Pues les agradezco muchísimo a nombre de el doctor José Luis eh, Sarasúa Vilchis, que hayan pues tenido tiempo para pues observar nuestro video. Muchísimas gracias.